Amigos de todo el Perú, buenos días, buenas noches y del mundo. Esto es Rey con Barba, como todos los domingos, en directo. Bueno, empezamos comentando la noticia del momento, ¿no? Sí, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez ha sucedido algo extraño que por lo general no sucede en ninguna parte del mundo, pero esas cosas nos pasan a nosotros. ¿Qué ha pasado? Las luces que señalan las pistas para aterrizar o para despegar se apagaron. Las balizas. ¿Ah? Ocinermir ha indicado que ellos no tienen ninguna responsabilidad y que el fluido eléctrico ha sido normal. Así que ellos no tienen nada que ver. Así que es algo interno de Corpac. Es algo interno de Corpac. La explicación, la teoría que algunos están dando es que hace cuatro días han cambiado el directorio de Corpac y parece que eso ha generado algún malestar en el sindicato y suponen que alguien, ¿no?, podría haber empleado sus conocimientos técnicos en la materia para este boicot que le haría un daño inmenso, que le está haciendo un daño inmenso a nuestro país. Esta es una teoría. Hay varias más, ¿no? Otra es evidentemente una falla de mantenimiento dentro de Corpac, ¿no? Y otra responsabilidad de Corpac es no tener un equipo alterno. ¿Cómo es posible que las luces en medio de la noche se apaguen y no haya un equipo alterno para que los aviones puedan aterrizar sin ninguna tragedia de por medio? En estos momentos, ¿qué está pasando? Hay miles de pasajeros, como 5.000, ¿no?, que han sido desviados. Unos a Piura, otros a Pisco, otros a Iquitos, ¿no? Pero ahí, y los que vienen del extranjero, al extranjero, a Chile, otro país. a Chile Sí. o a Quito, que están bajando, Sí. ¿no? Y además de eso, no hay aviones en el cielo peruano, lo cual es una tragedia para el país. Esto es una noticia internacional, por supuesto. Y lo que van a comentar algunos, o decir, ¿cómo te vas a ese país donde ni siquiera hay luces en el aeropuerto, no? No, en serio, ¿eh? En serio, ¿eh? Esto, realmente una pena. Una pena. Pero espérate, Rafael, ¿sí?, los supuestos, el plan B de ellos, de Corpac, es, van a Pisco, van a Piura. Pero ¿qué pasa? Ahí hay aviones que han bajado y los dejan dentro del avión porque no hay instalaciones suficientes. Así es. O no hay ni siquiera escalinata adecuada para que puedan ni bajar los del técnicos, avión. ni la policía, ni los instrumentos para poder para revisar los pasaportes extranjeros. Entonces la gente se está quedando en los aviones. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo pasó esto? Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. Señor. Una de las cosas más que nos distingue para mal. Bueno, y hay bastantes cosas que han sucedido esta semana, Pepe, ¿no? Claro. A ver, por ejemplo, ¿dónde está? Petroperú. Para empezar por otra hora. A Petroperú le rebajaron un grado más en su calificación. La calificadora Standard & Poor's la colocó en categoría vigilancia crediticia negativa. O sea, y el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ha dicho con claridad que en realidad Petroperú hasta hace tiempo quebrada. Lo que interesa aquí decir, y esperemos que se haga así, ni un sol más para Petroperú, del bolsillo de nuestro, por supuesto, de nuestros impuestos, si es que no se tramita su quiebra, ¿no?, ante Indecopi, y que asuman los acreedores. El propio ministro de Energía y Minas, el señor Rómulo Mucho, ha reconocido, se ha demorado en reconocer lo evidente, ¿no?, de que Petroperú está técnicamente quebrada, que no genera ingresos ni siquiera para cubrir sus costos de producción, menos para cumplir con sus obligaciones financieras, por lo que nadie, pues, le va a prestar un mango, un sol, ¿no?, salvo que el Estado generosamente siga financiándolo, siga subvencionando esta piedra caliente. No digas el Estado. Bueno, nosotros, claro. Sí, porque en marzo les dimos 1.300 millones de dólares y ahora están pidiendo 2.200 millones de dólares, ¿no? Y más adelante van a volver a pedir una cantidad similar. No hay forma, ¿no? Y se están sacrificando proyectos importantísimos para el país que tienen que ver con infraestructura, con salud, con educación, por tirar agua a una piedra hirviendo, ¿no? Sí. Se evapora.
absurdo, trágico, criminal, estúpido, seguir financiando una empresa que no tiene nada que hacer. Los únicos interesados en que la empresa se mantenga son los burócratas, el sindicato y algunos rojos, porque creen que Petroperú significa la patria y la patria no se vende, la patria se defiende, ¿no? Es un disparate que viene repitiendo, ¿no? ¿No? Bueno, por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Adrián Sen, ha anunciado como gran cosa que se van a constituir y van a promover mesas de diálogo en distintas partes del país, un poco para asegurar la gobernabilidad. Eso es lo que ha declarado el señor presidente del Consejo de Ministros, el señor Gustavo Adrián Sen, para firmar además un pacto de gobernabilidad. Exactamente, yo quiero recordarle a los televidentes que eso es exactamente lo que hacía Toledo, lo mismo que intentó y hizo Vizcarra, lo mismo que hizo Humala, lo mismo que hizo Castillo. ¿Cuándo? Cuando se daban cuenta que la población estaba harta de ese gobierno y que se demostraban los escándalos de corrupción o la ineptitud del gobierno. Y entonces, claro, cuando se producen esos escándalos, cuando se quieren evitar investigaciones, cuando se hace evidente la corrupción, los gobiernos mediocres recurren al diálogo. Antes acudían al acuerdo nacional, que es una tontería, por supuesto, ¿no? Claro, un disparate, hombre. Y ahora a las mesas de diálogo que están a constituir. Lo mismo también cuando se dialoga con los distintos partidos, ¿no? No digo que no haya que dialogar, claro que hay que dialogar, pero justo anunciar esas cosas en los momentos en los que hay desprestigio del gobierno indican que el propio gobierno sabe de su debilidad. Claro, y un gobierno débil es una invitación a la violencia, claro, al abuso y al caos también, ¿no? Por claro. ejemplo, el señor Oscorima ha anunciado esta semana que si no le dan más de 1.000 millones de soles en su próximo presupuesto, en el presupuesto del próximo año, entonces él va a organizar a la población de Ayacucho y se va a poner a la cabeza, ¿no? De una marcha gigantesca que va a venir contra el gobierno y contra Dina Boluarte, ¿no? O sea que el señor el Rolex. O sea que el tipo de Guayqui, de hermano, de pata y de no sé qué más, ¿no? Ahora se está convirtiendo en extorsionista, en chantajista. Qué horror, chantajista, ¿no? el Estado. Las cosas. Claro, pues está resentido porque el Rolex no dio el resultado que él esperaba, ¿no? Porque según dicen, Dina Boluarte le había prometido no sé cuántos millones de dólares, de soles en el presupuesto para Ayacucho, ¿no? Ay, señor. Bueno, a ver, el tema de los, Rafael, sí. En primera votación el Pleno del Congreso aprobó reforma constitucional que da luz verde a la reelección de alcaldes y gobernadores y de paso eliminó a los movimientos regionales. Sobre lo primero, la reelección de los alcaldes y gobernadores como la de parlamentarios era evidente, ¿no? ¿A mí me parece bien? Por supuesto, claro. ¿no? Está claro, ahí no hay ninguna discusión en el país. Ahora, lo si que hay sí es... Si hay alguien inepto o corrupto y lo reeligen, hay a los que lo reeligen, ¿no? Y si algo indica, digamos, las estadísticas históricas sobre el Parlamento, sobre los alcaldes o sobre los gobiernos regionales, es que nadie elige a un incapaz, nadie elige a un hombre que ha defraudado expectativas. La gente no vota por ellos. De los parlamentarios que se presenten, solamente serán reelegidos un 10-12%. Así ha sido siempre, ¿eh? Así es, siempre. Sí. ¿Ah? Así que el pueblo tiene siempre la última palabra, ¿no? Pero hay un debate que debería profundizarse en los próximos días sobre la eliminación de los movimientos regionales. Yo estoy de acuerdo con Jaime de Altaus que hay que reconstruir el poder central, ¿ah? Y que en el Perú hemos pasado de una república muy fuerte en los 90 con Fujimori a un Estado que se ha ido degradando poco a poco en múltiples reparticiones y como consecuencia de ello ahora tenemos un Estado que no puede gobernar, ¿no?
Y dice, por eso dice, es positiva la propuesta de eliminar los movimientos regionales tal como se eliminaron los movimientos distritales y provinciales años atrás. Así es. Eso no significó en ningún momento negarle a nadie la participación ciudadana. Van a haber 30 y tantos partidos inscritos de todas las tendencias, ¿no? Y evidentemente todo ciudadano que quiera participar tiene que hacerlo a través de los partidos políticos nacionales, de alcance que es lo nacional. que tenemos que fortalecer para reconstruir ese poder que se ha perdido y que nos está llevando al caos y a la anarquía. Evidentemente va a haber protestas, va a haber marchas, pero antes tiene que haber un debate, ¿no? Y eso es a lo que habría que invitar a los propulsores de uno y de otro planteamiento. Ha sido una primera votación, viene la segunda votación. Pero yo creo que hay que insistir en este punto, ¿no? Sí. Bueno, y otra de las cosas que ha pasado es que el fiscal de la Nación ha acusado a Dina Boluarte. Amigos, los que siguen este programa saben perfectamente de nuestras constantes críticas al gobierno y concretamente a la señora Boluarte. La opinión que tenemos sobre su desempeño y sobre su falta de ética, etcétera. Ahora bien, hay que respetar las leyes, hay que respetar el Estado de Derecho, hay que respetar la Constitución. Yo recuerdo que Rosa María Palacios, en la época de Castillo, en una declaraciones largas en uno de sus programas, decía, ante la posibilidad de que se presentara una vacancia presidencial contra Castillo, sostenía que eso era inconstitucional, porque decía, el artículo 117 de la Constitución establece los únicos 4 motivos por los cuales se puede acusar a un presidente en ejercicio, que son impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, disolver el Congreso, salvo en los casos que están previstos en el artículo 134, y poder impedir su reunión o las del Jurado Nacional de Elecciones y de los organismos del sistema electoral. No hay nada más. Nada más. O sea, solo por esos 4 motivos, la Fiscalía de la Nación puede acusar al presidente de la República. Puede investigarlo, y está muy bien, pero la acusación propiamente se tiene que hacer al final del periodo. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si un presidente sale de Palacio de Gobierno en la noche y un video capta que está asesinando a una persona? Por ejemplo, ¿no? Claro. La acusación por asesinato no pueden hacerla en ese momento, pero el Congreso sí tiene la facultad que le establece el artículo 113 y para eso se puso en la Constitución. Porque ¿qué pasa si se queda evidencia de un delito del presidente en ejercicio? Un delito mayor, de un delito mayor, claro, clásico, mayúsculo, claro, ¿no? Una violación, por ejemplo, Claro. lo que fuera, algo que indique efectivamente una incapacidad moral, como fue el caso de Castillo. Que se Entonces, descubre el que es Congreso, un drogadicto, que está metido en drogas, por ejemplo. claro. ¿no? Claro. Entonces, el Congreso tiene esa posibilidad. Al margen de los 4 casos por los que se puede acusar al Congreso, al presidente, existe la posibilidad de vacarlo y es perfectamente constitucional. Lo único que sucede es que tienen que darle oportunidad de defenderse y segundo, tienen que reunir 87 votos con el número actual de congresistas. O sea que esa es lo que establece la Constitución. Yo quisiera escuchar a esos señores que se oponían, o señores o señoras que se oponían a la vacancia de Castillo, y a ver, ¿por qué hoy no critican al fiscal actual, que por supuesto todos conocemos que no está capacitado para ser fiscal de la nación, ¿no? Sí, claro. Es evidente, y esto es una prueba, que ha acusado a la señora de cohecho propio, ¿no? O cohecho impropio, lo que fuera. Otra vez, puede investigarla y está bien que la investigue, pero la acusación que ha hecho el fiscal es inconstitucional y el Congreso debería de decir esta acusación no por defender a Dina Boluarte, sino porque efectivamente no se puede actuar en contra de la Constitución. Aprendamos a vivir en orden. Y entonces el Congreso debería decir, señor fiscal, esto no lo podemos aceptar, usted tendrá que presentarlo en otro momento. Ahora, si a la luz de lo que se conoce o se evidencia, el Congreso decide, puede, si consigue los votos, vacar a la señora Boluarte. Eso es otra cosa. Pero ahí está patinando el fiscal. Sí, claro. Ahora,
últimamente están patinando mucha gente en la Fiscalía. Tú hablabas de que no merece ser fiscal supremo. La verdad es que, por lo que hemos visto, lamentamos ser tan crudos, ninguno está preparado para ser fiscal supremo. Sí, ninguno tiene liderazgo, ninguno ha mostrado cierta capacidad jurídica para escribir artículos que puedan ser comentados, libros o ensayos que contribuyan a mejorar la administración de su institución, ¿no? O algún avance en el campo jurídico. Lo que tenemos son abogados muy pequeños que gracias a amigos, contactos o simplemente a una personalidad audaz han podido ascender hasta llegar a fiscales supremos, ¿no? Y por eso es muy oportuna la iniciativa de Natalia Primo, por supuesto, y me da gusto que esté prosperando, ¿sí? Porque estoy leyendo que aquí hay congresistas de varias bancadas que se muestran a favor de una reforma constitucional para crear un tribunal de honor que se ocupe de reestructurar a la Fiscalía, un tribunal de honor compuesto por los expresidentes del Tribunal Constitucional. Y eso está pegando en el Congreso y ojalá que se lo tomen con seriedad porque es un camino real, potable, necesario, yo diría hasta indispensable. Para salir de este laberinto monstruoso en el que nos hemos metido por cuestiones ideológicas, por cuestiones personales, por temas bastardos realmente, ¿no? Ojalá, ¿no? Sí. Y este tema, por ejemplo, Rafael, no sé si te has percatado, es... ¿Cuál? Los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez participaron en una audiencia de tutela de derechos hace unos días, en la cual solicitaron al Poder Judicial que se anulen las declaraciones de Jaime Villanueva con respecto a ellos, ¿no? Muy bien. De lo que podemos inferir que todo lo que diga Villanueva es cierto, correcto e indubitable. Pero cuando se trata de ellos, ¿cómo le van a creer? Miente, es un payaso, ¿no? Es un cínico, ¿no? O sea, que todos somos iguales ante la ley, todos, con excepción de los fiscales, ¿no? Vela, Pérez y por supuesto Gorriti, ¿no? Claro. Como dijo alguien, ¿no? Todos somos iguales entre... Algunos somos más iguales. Más iguales, todos más iguales, ¿no? Y no me extrañaría que por ahí encuentren pues a un juez generoso, ¿no? Que encuentre los argumentos para que diga sin decir, ¿no? Que los señores son intocables, son algo así como príncipes de la patria, ¿no? Y ¿qué dirá? No se preocupe muchachos, yo pongo en orden estas cosas, sigan nomás, tranquilos, que aquí no pasa nada. Y así es, más o menos es así. Ellos siempre encuentran el juez adecuado que sirva a sus intereses políticos, ¿no? Así que lo de Amprimo podría ser una gran solución. Y otro tema, Rafael, que ha dejado preocupados a los que siguen los temas judiciales, que tienen que ver con el interés nacional también, por cierto, es este nuevo exabrupto complot de la Junta Nacional de Justicia. Resulta que han suspendido por 120 días a Pablo Sánchez, a quien podrían haberlo suspendido por hechos mucho más graves, pero no. Se le imputa haber cometido una infracción grave por percibir 3 remuneraciones en simultáneo. Bastante discutible, ¿no? Porque lo acusan por docente, entiendo. Uno lo acusan de recibir un sueldo por docencia, lo cual está permitido por la Constitución, y confunden una dieta, ¿no? con remuneración. Lo cual esta decisión de la Junta Nacional de Justicia es absurda, ¿no? Y evidentemente el señor Pablo Sánchez les podría ganar en cualquier tribunal sin ningún problema, ¿no? Puede apelar y por supuesto que va a ganar. No entiendo por qué han hecho una jugada tan burda. ¿Qué pasaba? Yo tengo una teoría. Para elegir, antes que me lo digas, para elegir a un fiscal supremo permanente, porque el que tenemos es interino, se necesitan 4 votos de la Junta, ¿no? Y entonces ya tenían los 4 votos, con la incorporación de Zoraida Ábalos ya eran 4. O sea, ya podían elegir. Y parece de que iban a tomar una decisión que a alguien no le interesaba o no le convenía. Y entonces había que quitarles el quórum para nombrar el fiscal de la Nación permanente. Y la Junta Nacional de Justicia suspendió por 120 días al señor Pablo Sánchez, ¿no? Si es que efectivamente... Una lucha de poder, Rafael, es una lucha de poder. Si es que efectivamente, como parece, los sueldos adicionales que le atribuyen que ha recibido, cosa que está mal, porque solo se puede recibir un sueldo. Así es. Pero, efectivamente,
si es que es docencia, o sea, por docencia, eso está permitido expresamente. Pero además, si el otro sueldo, o lo mejor dicho, si el otro ingreso es por dietas, efectivamente, yo creo que las dietas no son consideradas dentro de lo que significa un sueldo del Estado. Ahora bien, suponiendo que eso sea así, la teoría que yo tengo es que la Junta, tan atacada por los ciudadanos con sentido común, porque no creemos, hemos perdido absolutamente toda la confianza en esa Junta, han dicho, pues, bueno, ante esta situación, lavémonos la cara, ¿no? Y acusemos a uno de nuestra sabiendo que va a ganar, ¿no? Sabiendo que ellos van a perder. Sabiendo que están haciendo una acusación ridícula, que le están poniendo la pelota en medio. Yo creo que son capaces de eso, han inventado, o sea, han dicho, lavémonos un poquito la cara, ¿no? y presentemos esta Pero parece que tienen una lucha de poder para ver es que es quién es fiscal de la nación, ¿no? Tienen que irse a su casa todos, la Junta y los fiscales supremos, por supuesto. Y otro tema que sí debería de preocuparnos es que el gobierno peruano le está pidiendo facultades legislativas para crear impuestos, subir impuestos y ser más agresivo en la cobranza de las mismas. ¿Es esto, la pregunta es, ¿esto se justifica? Y la respuesta de la Asociación de Contribuyentes es no, porque 8 de cada 10 peruanos no forman parte del sistema tributario ni formal, ¿no? Claro. Más bien de lo que debería de preocuparse el gobierno y la SUNAT en específico es de implementar algunas reformas que reduzcan la burocracia y simplifiquen los trámites y que ayuden a los emprendedores en vez de estar permanentemente ajochando al sector formal, ¿no? Que incluye ferreterías, bodegas, pequeños comerciantes y medianas empresas y grandes empresas. Ese es el sector que financia todas las actividades del Estado. Claro, o sea, quieren ser más agresivos de lo que ya es la SUNAT. Que muchísimas veces, como los funcionarios de SUNAT tienen bonos de éxito, entre comillas, por las acotaciones que hacen, incluso hacen acotaciones que son realmente ridículas y lo que les interesa es, bueno, suman acotaciones para que recibir sus bonos en su momento, ¿no es cierto? Entonces, pero esa es parte de la injusticia. Y como tú dices, el sector formal, es decir, aquellas empresas que están cumpliendo las leyes del país y que están pagando sus impuestos y que quieren pagarlos, son las más ajochadas y las que finalmente terminan financiando la economía informal. Pero la economía informal es perfectamente comprensible, porque esos informales lo que no quieren es sufrir lo que sufren los formales, porque el Estado no se modifica, porque es que, una vez más, el problema es el Estado, el problema es la burocracia, el problema es la insensatez de los ineptos o de los corruptos que están gobernando o que están en instituciones que afectan la vida común y corriente. Yo tenía aquí una de esto, la pobreza y el empleo, por ejemplo. La única forma de sacar a gente de la pobreza es a través de un puesto de trabajo. Generar empleo y fomentar que se genere es el mejor programa social que puede existir. Trabajo productivo. Trabajo productivo, por supuesto. No burocrático. Los programas sociales del gobierno nunca son solución. Pueden aliviar un poquito cuando el dinero les llega, cuando el beneficio les llega, porque la mayor parte del beneficio o el dinero se queda entre los burócratas por corrupción o por ineptitud. Pero muchas veces no son solución y son más bien fuente y ocasión de corrupción. Yo no sé si la producción tiene las imágenes. Ahí está. Fíjense ustedes esas imágenes, porque nos muestran perfectamente lo que se malogró en el periodo histórico. O sea, entre los años 2004 y 2009, digamos, ha habido crecimiento de la inversión. Después se frenó en los años siguientes y ha habido un caos ya, por supuesto, a partir del 2020 con Castillo y actual. El siguiente, por favor. El siguiente cuadro. Si está... A ver,
miren el empobrecimiento del Perú. Empezó a bajar tremendamente, más del 58% de la población llegó al 20% de la población que era pobre en el Perú. Y claro, en los últimos gobiernos ha subido nuevamente alrededor del 30%. Otro cuadro. ¿Y quiénes son los responsables? A ver, Fujimori consiguió reducir la pobreza. Con Toledo volvió a subir la pobreza. Con Alan García se redujo tremendamente la pobreza. Y con Humala siguió un poquito la inercia, pero al final empezó a subir, ya como consecuencia de los errores. Con Vizcarra, por supuesto, se fue arriba, y con Castillo y Boluarte sigue arriba. Bueno, no aprendemos, lamentablemente. Y hay que insistir. El Ismael Benavides, sobre este tema que está planteando Rafael Rey, dice que los números no mienten, y tiene razón. Para simplificar la discusión, dice, remitámonos a los resultados de las constituciones de las últimas décadas. Las constituciones socialistas fracasaron estrepitosamente. El Velascato entre 1968 y 1980 pisoteó la Constitución de 1933, nos condujo al caos que todos conocemos y nos dejó una inflación de 60%. La Constitución de 1979 terminó con 7.500% de inflación, mientras las constituciones más liberales y pro economía de mercado, como la de 1933 o la de 1993, generaron un crecimiento promedio de 3.5% anual. Y en algunos momentos se llegó más hasta de 7 y hasta 8%. ¿Qué quiere decir Ismael Benavides con esto? Que el modelo económico peruano bajo la Constitución de 1993 fue el más exitoso de América Latina por años y no está agotado, sino mal administrado. Si tuviésemos una gerencia política adecuada para manejar nuestros recursos como país, tengan la seguridad que estaríamos lejos, pero muy lejos de la situación en la que nos encontramos. No. Todo es cuestión de política. Solo la política puede hacer avanzar a un país o puede hacerlo retroceder. De aquí la importancia de fortalecer a los partidos nacionales, porque son más sencillos de fiscalizar, son más sencillos de expurgarlos y es más sencillo meterlos presos que tener miles de organizaciones repartidas en todo el país y que no se pueden controlar, ¿no? Bueno, una buena noticia, Rafael, que me parece, esta, ¿no? Dejando de lado los diarios más vendidos en categoría de espectáculos, que son el Trome, el Popular, Extra y el Ojo, veamos lo que nos interesa. Hay una gráfica de eso. Sí, el total de diarios vendidos en la categoría Noticias en Lima Metropolitana y Callao, a ver si ponen la gráfica, por favor, considerando como fuente las agencias de distribución de medios impresos. Ahí está completo, ¿no? Ahí está. Expreso, por ejemplo, ¿no? Claro. El 34.8%. Más del 34%. Mucho más abajo de Expreso. Correo. 15.68 Expreso. Luego La República, 14.53. Ya significa más o menos como 7.000 ventas, periódicos vendidos, ¿no? La República. Perú 21, 11.29. El Comercio, ¿no? 8.83. La Razón, 6.22, un poco más y lo empata. La Noticia 5.20 y Gestión 3.41. Felicitaciones a Expreso, ¿no? Claro, a Expreso, que con serenidad y con valentía se ha ganado un sitio indispensable. Alguito también tendremos que ver nosotros, porque toda la semana le hacemos propaganda al diario Expreso, ¿no? Sí. Así que muy bien. No, pero realmente hay que felicitar a Expreso porque apunta además a pulmón, como decía. A puro pulmón, sí. A puro pulmón. Porque nada de avisos del Estado, de los gobiernos, nada, ¿no? Absolutamente. Y la gente encuentra una opinión distinta, ¿no? Línea política, y encuentra las opiniones de los políticos o de los filósofos o pensadores que son vetados por casi todos los medios de comunicación. Están en el Expreso y la gente quiere sopesar los dos lados, y eso le ha favorecido mucho a este diario
que hay que felicitarlo, ¿no? Muy bien. Oye, yo, una sola cosita muy rápida, Pepe, porque el otro día hablé y me faltó, mencioné que para mí los mejores ministros de Economía, de los que yo he conocido, he tenido referencias, estaban Carlos Boloña y Jorge Camet. Me olvidé de comentar una persona que hoy está mal de salud, lamentablemente, pero que también fue muy buen ministro y además muy valiente, ¿no? Juan Carlos Hurtado Miller. Ah, por supuesto. ¿Ah? Juan Carlos Hurtado Miller. ¿Ah? Se me pasó al final del programa, dije, caray, me olvidé de mencionarlo y quiero mencionarlo porque se lo merece, especialmente ahora que está un poco delicado de salud. ¿Por qué famoso Hurtado Miller? ¿Por qué frase, Rafael? ¿Qué dijo? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude después que anunció un paquetazo, pero... Bueno, no, paquetazo no. Un ajuste, ¿Ah? un ajuste indispensable. Un ajuste. Porque era la única manera de salir de la hiperinflación y de la situación caótica económica en la que se encontraba el Perú. Si Milei tuviese los peluches que tuvo Hurtado Miller, sí, ya estaría sacando a la Argentina del semejante problema, ¿no? Pero sí, lo están haciendo de a pocos, ¿no? Y eso es un bien peligroso. Claro, ¿no? la diferencia es que, claro, hay una gran diferencia. O sea, eso se hizo... ¿cómo no? Fue al principio del gobierno constitucional de Fujimori, claro. Creí que era en la época en que no había Congreso de la dictadura de esos meses de Fujimori, pero no, fue al principio del gobierno de Fujimori. Lo que pasa es que, claro, en el Fredemo, concretamente en Libertad, Mario Vargas Llosa había dicho que la única manera de salir del embrollo era esa, el shock económico. Dijo la verdad, que es lo que ha hecho Milei en Argentina. Pero no le dieron el mandato y le dijeron a Fujimori que ofrecía, que era el candidato del no shock. Pero tuvo la decencia de Fujimori y la valentía también de reconocer que estaba equivocado y hacer lo contrario. Bueno, esa es una buena lección porque siempre se dice que el pueblo quiere la verdad, que el pueblo necesita la verdad y que aunque sea dolorosa. Y que el deber hay que decirle la verdad por más dolorosa que ésta sea. Muy bien. Pero cuando aparece por ahí un político, como en ese momento fue Mario Vargas Llosa, y dice la verdad, la gente, no, está muy duro esto, ¿no? A ver, ¿qué dice el otro? No. Eso me conviene más. Eso me gusta más. Eso me gusta más, ¿no? Sí. Entonces, y ganó Fujimori. Afortunadamente, creo, porque creo que Mario no hubiese resistido, ¿no? Ni hubiese aplicado las medidas radicales que tuvieron que aplicarse para poder derrotar al terrorismo y a la inflación, No sé si Mario... Efectivamente. Así que... Seguimos, las cosas pasan por algo. Las cosas no, todavía, espérate. Oye, fíjate esto. El lío que ha habido con López Aliaga, con nuestro amigo. El señor López Aliaga es una pregunta que le hacen al almirante Montoya. El señor López Aliaga ha minimizado el problema en Renovación Popular al decir que no hay resentimiento con nadie y que todo se arregla con un almuerzo. ¿Está dispuesto a asistir a uno? Le preguntan al almirante Montoya. Y esta fue su respuesta. Lo que sucedió es una acción hecha por lo bajo, oculta, mintiendo. Para personas que hablan de esta manera, no hay almuerzo que valga. Entonces le dice el periodista, no hay posibilidad de que usted vuelva a Renovación Popular. Ninguna. Eso no va a suceder nunca. Mis decisiones son meditadas y permanentes. Yo no conozco los detalles de este quiebre, pero lo que es cierto es que el almirante Montoya, como el almirante Cueto y Gladys Echaíz, son parlamentarios de primer nivel y además de eso intachables. Una lástima. Ojalá encuentren el camino para recomponer nuevamente su partido, porque perder a ese tipo de hombres, ningún partido puede darse ese lujo. Y me parece que aquí han cometido un error político muy grave de comunicación. Oye, y si me da tiempo, quiero hablar de los abusos de la ATU. ¿Te da tiempo? Sí. Que es la Autoridad de Transporte Urbano. A ver, esto ha sucedido hace unos días y me he enterado porque una de las víctimas me lo ha contado, de casualidad me lo ha referido. Estos son los abusos que cometen ciertas instituciones, mejor dicho, ciertos personajes o funcionarios o empleados de determinadas instituciones. Se supone que la ATU fue creada para solucionar el tremendo caos del tráfico de Lima, en coordinación con el municipio de Lima. Pero bueno, ¿qué han hecho
de vez en cuando, ¿qué están haciendo? Porque parece que no es la primera vez que lo hacen. Requisan abusivamente los autos y ponen multas de miles de soles. No la llaman multa, la llaman sanciones, pero bueno. Conozco el caso, Pepe, de 2 personas de esos miles perjudicados. Un hombre, está sucedido el día viernes, me parece, en la noche. Perdón, el viernes en la mañana. Un hombre honesto, al que conozco, que quería hacerse de unos soles adicionales, se levantó temprano y antes de ir a su trabajo hizo una carrera de taxi a través de la aplicación InDrive. O sea, pidieron un taxi pedida por esa aplicación. Lo detuvieron, porque había una redada de ATU, lo detuvieron y los prepotentes de esta institución le decomisan el auto. Para recuperarlo tienen que pagar 2 UITs, o sea, más de 5.000 soles. Perdón, 10.000 soles. 10.000 soles. 10.000 soles. Es 4.500 la UIT, o sea, 10.000 soles. Claro, 10.000 soles. Su infracción, ¿cuál fue? No estar inscrito en la ATU para hacer taxi. Una inscripción que, por supuesto, esa exigencia no la conoce nadie, ¿no? Nadie. Bueno, se trata de una exigencia que la pobre gente no conoce. ¿Por qué? Porque el auto no la ha dado a conocer. No es una excusa legal el no conocer las normas, de acuerdo, pero una norma que sancione con esa cantidad de dinero, Pepe, es evidentemente tiene otros fines, ¿no es cierto? Por supuesto, está clarísimo. hombre, por supuesto. Bueno, y el otro caso, que es más grave todavía, un hombre pobre que por lo mismo le han decomisado su camioneta. La multa, en ese caso, fue de 20.000 soles. Le pusieron 4 UITs, sabiendo que ni vendiendo su camioneta obtenía ese dinero, sacó la llanta de repuesto, sacó la batería y llorando físicamente abandonó su vehículo. Ahora ya es derecho. Son multas no solo irracionales, sino bastante torpes, ¿no? Sí, pues claro, abusivas. Bastante perversas, ¿no? Más que abusivo, Rafael, ahí hay mucho de maldad, de torpeza, de estupidez, claro, ¿no? Porque tú no puedes, en un país donde el sueldo mínimo vital es de 1.150, no, tú no puedes poner una multa a un taxista de 3.000, de 4.000 soles. No sé quién fue el tarado, ese ministro de Transporte que levantó las multas de 200 soles o 500 soles que era pagable, sí, de frente, 4.000, 3.000 soles, 5.000 soles, 7.000, ahora se van hasta multas de 20.000 soles, están locos. Por eso yo digo, el enemigo es el burócrata. Cuando los políticos ganan elecciones y llegan al poder, supuestamente al poder entre comillas, se sientan tras un gran escritorio de caoba y piensan que tienen el poder. No tienen ningún poder. En lugar de darse cuenta que están al servicio. El poder lo tienen los burócratas que lo rodean, los burócratas que están ahí hace 20 años, 15 años, ¿no? Y que han conformado una argolla de poder que maneja ministros como les da la gana, que se ríen de los ministros cuando dan órdenes o cuando se enojan, porque ellos rápidamente pasan y esos burócratas siguen ahí. Bueno, ese es el enemigo es la burocracia, una burocracia podrida, corrompida, que crea leyes y normas para entorpecer las cosas y para poder coimear y enriquecerse. Ese es el enemigo, que hay que identificarlo para poder combatirlo, ¿no? Y cuando los son elegidos en los altos cargos gente con real capacidad y además gente honesta, entonces sí, los ministros pueden evitar que esos burócratas debajo hagan esas barbaridades. Cuando hay ministros sensatos, que lamentablemente faltan muchísimas veces, entonces sí ponen en su sitio a los burócratas y les hacen ver las barbaridades. Yo desde aquí les diré a los burócratas de la ATU, un poquito, solo un poquito de sensatez y un poquito más de humanidad, ¿no? Realmente son increíbles. Están peor que la SUNAT. Ya al Congreso, a ver si modifican el Código Penal y incluyen un artículo donde se pueda cesar a un retrasado mental por estúpido, ¿no? O sea, porque no hay, esto es estupidez, insisto, esto es maldad pura. No puede haber este tipo de burócratas en el país, ¿no? Y no puede ser que no haya una reacción contra eso. Sí, ¿no? Absurdo, ¿no? Absurdo. Vamos a regresar después de la pausa, pero vamos a hablar, ahora que hablas de desequilibrio, vamos a tocar el tema de un pretendido candidato, ¿no? Antauro Humala. No te metas con Antauro, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué? Nos van a dinamitar el canal, dicen que van a dinamitar Willax, ¿no? A ver, nos vamos a fusilar. A ver, vamos a una pausa.